días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Esto es el de Lengua, es el número 169. Yo soy Francisco Herrera y estoy grabando desde Click International House en Cádiz. Y al otro lado de la cámara y de los micrófonos tenemos con nosotros a Juan Fernández, que está en Madrid. Sí, hola, buenas tardes o buenas noches en función de la hora y Eh, muchas gracias por traerme aquí, Francisco. Un placer, ya verás que seguro que vamos a tener una charla con unos contenidos muy interesantes. Creo que Juan Fernández es muy conocido en la blogosfera, lo que antes se llamaba la blogosfera, que ya ha quedado como una cosa un poquito anticuada, pero en general, en todo lo que tiene que ver con el ecosistema digital educativo y todo lo que tiene que ver con la investigación, porque bueno, lleva mucho tiempo con su página web y con recursos muy interesantes y además con publicaciones muy interesantes. Yo lo que no sabía, investigando después, porque no lo había visto, es que eres biólogo, ¿no? Y Sí. que tu formación original, bueno, cualquiera pensaría que es de psicología o de pedagogía, de didáctica, pero no, que tú empezaste como biólogo y que además has investigado también, eres docente y tutor en secundaria y bachillerato y que ahora mismo Eso es. además estás doctorándote en psicología por la UAM y que ya estás ejerciendo también como profesor de didáctica de la biología en UNIR, ¿no? Bueno, Exacto. si no os lo habéis encontrado por las redes, cosa que es rara, él es el creador de la web de referencia investigaciondocente.com, absolutamente recomendable. Desde aquí Gracias. hace una divulgación muy interesante sobre todo lo que tiene que ver con investigación educativa y, por supuesto, los libros que él ha escrito, que es coautor, como por ejemplo, el que yo conozco más porque es el que he leído es el de evaluación formativa, que es fundamental, pero después los que han venido también de educar en la complejidad y el último que todavía no tengo, pero lo tendré pronto, que es el de En Blanco, cómo focalizar la atención, la memoria y la motivación para aprender. Así Bueno, que, bueno, estoy muy contento de tenerte aquí con nosotros y que, bueno, que no sé si es una mano con este tema, porque como siempre pasa con la enseñanza, a veces cuando se mueve uno tiene la impresión de que es como una especie de selva con lo es. muchas cosas que no puedes reconocer fácilmente. Sí, sí, así es. Estoy de acuerdo. Ya en otras ocasiones en L de Lengua hemos hablado sobre los mitos de aprendizaje y sobre todo del aprendizaje de segundas lenguas, que es claro lo que nos afecta más a nosotros. Contigo quiero plantearlo más general, porque al fin y al cabo tu investigación no es de un tipo de materia en concreto, sino en general cómo aprendemos y cómo debemos enseñar para que se produzca ese aprendizaje, pero me gustaría, sobre todo, pues que cuando acabe la charla los oyentes tengan ganas de saber más y de seguir tirando de hilo. Por supuesto, que vengan a verte a Barcelona, que es donde te vamos a poder ver en las jornadas para profesores de español de la editorial de difusión en diciembre, y si no, pues por lo menos que accedan a tu página web y que le echen un vistazo a tus libros. Muchas gracias. Hemos Pues venido aquí a hablar de tu libro, como dice el eso iba a clásico. decir, exactamente. Pues lo que planteas es súper interesante. Es una pregunta que a mí me movió a iniciarme en todo esto que comentas, ¿no? Que es la cantidad de creencias que tenemos, pero vamos, como cualquier otra profesión, ¿eh? No creo que Oh, los docentes tengamos en especial una tendencia a creer cosas equivocadas, ¿no? Sí es verdad que las fuentes de información no sabemos muy bien qué es una fuente de información fiable. Y yo ahí oh, invito a las personas que nos escuchen a preguntarse o a preguntar qué es un experto educativo y ujú, veríamos que hay un amplio abanico de respuestas muy diferentes, incluso contradictorias, sobre esto de qué es un experto educativo. Entonces, claro, si no sí, tenemos claro qué es un experto, ¿cómo vamos a tener claro cuáles son las fuentes de información principales? Y por ujú, eso hay una serie de cosas que van como surgiendo y que se mantienen en el tiempo y son muy difíciles de erradicar. sí, Yo de todo destacaría esencialmente dos tipos, ¿no? Uno son todos los mitos que tienen que ver con la inteligencia. ujú, Por un lado, claro, los docentes pensamos que lo que hacemos es muy importante y es verdad, es tremendamente importante. Pero, claro, no son folios en blanco, no son hojas en blanco, sino que hay una capacidad general que cada uno tiene y que influye en la capacidad de aprendizaje. Y esto lo habréis vivido, ¿no? O sea, la facilidad para aprender idiomas no es uniforme, no es homogénea. Y esto no quiere decir que tiramos la toalla y digamos, bueno, pues al que se le dé bien, bien y al no que hay se le nada que va, no hacer, hay sí. nada que hacer. Siempre hay cosas que hacer, pero es verdad que tenemos a minusvalorar el papel de de un cierto innatismo que Ujú, sí que existe y que por tanto está ahí. Y muy relacionado con eso, también tendemos a pensar que hay personas que aprenden mejor de manera visual, otras personas que aprenden mejor de manera auditiva. Eso tampoco sí, funciona así. Probablemente hay materiales que se adaptan mejor
¿no? A algo visual y algo auditivo, pero si alguien dice, mira, yo prefiero aprender, yo qué sé, ciertas cosas mediante la memoria visual porque soy muy visual. Pues tú le tienes que decir, pues no funciona así. Hay cosas que vas a aprender mejor de manera auditiva y en el caso de los idiomas, pues también es un ejemplo evidente. En el fondo yo creo que deseamos como adaptarnos a cada uno y probablemente sí que hay una serie de preferencias, pero es muy importante no mitificarlas porque no funciona así, ¿no? Sino que hay diferentes aproximaciones al aprendizaje y cosas que se adaptan mejor a una función visual y otras cosas que tenemos que aprender o procedimientos que son mejor aprendidos cuando se manejan por el lado auditivo. Claro, es muy interesante lo que comentas esto de que no hemos definido qué es un experto, pero es que además en la época en la que estamos con la sobreinformación, la enorme cantidad de contenidos que se publican continuamente, tenemos unos riesgos muy graves, igual que pasa Sí. en otros aspectos de nuestra vida social, en la enseñanza, pues ya tenemos los no sé cómo llaman, expertos influencers, que a veces, bueno, dicen barbaridades o dicen cualquier cosa que se les pasa por la cabeza simplemente porque su objetivo no es informar o investigar, su objetivo es tener más público y llegar a más gente. Entonces, bueno, no vamos a entrar en eso, tampoco vamos a entrar no sé, en tendencias o mitos como los de las inteligencias múltiples ni nada de eso. Vamos a ir a algo, digamos, más reposado. Sobre todo porque además me gustó mucho tu propuesta de el título de tu propuesta de taller para las jornadas y vamos a hablar pues del tema principal, que es la educación informada por evidencias, que suena así como, bueno, muy evidente, pero a lo mejor no es tan evidente, aunque tenga esa palabra en el título. Si tú tuvieras que decirle, bueno, a un profesor de español, antes de entrar dentro de tu taller en las jornadas, mira, esto es lo que deberías hacer para trabajar realmente con esta tendencia, con este enfoque. ¿Qué tres prácticas más o menos concretas tú propondrías implementar a este profesor, a esta profesora en su clase de español para que empiece a entenderlas de una manera sin llegar a hacer una investigación muy amplia, pero por lo menos que con un ejemplo pueda decir, vale, pues ve hacia dónde vas, ¿no? Bueno, hay varias prácticas que están como muy demostradas en general, aunque ya hemos dicho que esto en general hay que cogerlo siempre con pinzas, ¿no? Porque una de las cosas que aprendemos con la educación informada por las evidencias es precisamente a matizar y a ver que dependemos mucho del contexto. Entonces, la primera cosa que podríamos hacer es espaciar e intercalar. Por ejemplo, es muy importante, tendemos a centrarnos en trabajar una serie de actividades durante un tiempo y luego pasar a otro tipo de actividades distintas, ¿no? Y las trabajamos como en bloques. Por eso hay un montón de investigaciones que nos dicen que sería mejor retomar de vez en cuando la práctica en los bloques que hemos ido dejando. Es decir, mantener un número de cuestiones que nos ayudarían a repasar, digamos, de vez en cuando eso que hemos trabajado. Y luego, además, al hacer eso, que puede sonar a una técnica más obvia, ¿no? Es muy importante permitir a la persona que está aprendiendo que reflexione sobre las diferencias y similitudes entre las situaciones que estamos rescatando. Por poner un ejemplo, ¿qué diferencia encuentras entre el pretérito perfecto y el imperfecto? Pues de vez en cuando doy el imperfecto, pues vamos a rescatar algunas cuestiones del pretérito perfecto y combinamos oraciones. No solo para que las identifiquen, sino cómo cambia el significado de estas oraciones al cambiar el tiempo verbal, por ejemplo. Entonces, estoy con la segunda parte y es que aprender es generar significados. Eso quiere decir que para aprender necesitamos darle sentido a lo que estamos aprendiendo. Y en este sentido es muy importante, por ejemplo, la historia de la literatura, pero más importante aún es darle sentido a la historia de la literatura. Y con esto quiero decir que no es solo importante saber, no sé, en qué años escribió el Quijote, sino también qué sentido tiene el Quijote en la historia de la literatura y cómo influyó en obras posteriores, por ejemplo. Y qué sentido, qué cosas del Quijote siguen siendo actuales hoy en día. Porque ahí lo que hacemos es profundizar en el nivel de significado. Tiene nombres, pero no me voy a detener en los nombres, pero todos son teorías que nos invitan siempre a pasar de lo declarativo a lo procedimental. Vamos a bajarlo a tierra y a convertir esto que a priori es un dato en un dato que me sirve para pensar mejor o para darle sentido a algo que me está sucediendo, que ha sucedido en el pasado, etc. Y entonces esa estrategia también funciona muy bien. Y finalmente una tercera estrategia que es también súper sencilla
es tomar los principios de la evaluación formativa y aplicar, por ejemplo, uno muy fácil, que es dejar de funcionar con manos arriba. Y aquí me voy a... Ya alguno... No os vayáis del podcast Sí, todavía. sí. Pero esto es muy importante porque, claro, cuando tú permites que la participación se regule con levantando la mano, en el fondo estás cumpliendo la maldición de Mateo. Los que tienen se les da más, porque al que sabe, responde y recibe feedback, y al que no tiene se le quita hasta lo que tiene, porque el que no sabe, no responde, no participa, no se siente partícipe y además no recibe feedback. Claro, Entonces, abres una brecha realmente, ¿no? claro, cada vez hay más gente más metida en la clase porque además contesta y participa, pero hay gente que no. Esto hay que hacerlo en función de la edad y del contexto, evidentemente de maneras diferentes, pero la invitación siempre es a generar estrategias de clase donde la participación no sea algo voluntario, sino algo que es constitutivo de la propia clase. Y a mí me parece que esto en un aula de enseñanza de idiomas es especialmente importante, porque aprende el que piensa durante el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo garantizamos que la gente piense? Pues por lo menos vamos a intentar hacer selección aleatoria o vamos a hacer diferentes dinámicas o estrategias para que la participación no esté regulada solamente, ¿no?, por la voluntad de levantar la mano. Para mí debería estar principalmente regulada por te puede tocar en cualquier momento, porque una expectativa que yo tengo para ti es que participes en clase. Eso implica crear un clima de seguridad. Evidentemente esto no lo hacemos para torturar a nadie. Pero, bueno, no, en principio no. No lo hacemos para torturar a nadie, entonces hay que hacerlo con cuidadito y viendo un poco, pero en el fondo vuelvo a lo mismo. Si aprender es conectar y dar significado, y tú no estás participando, no estás implicado en la clase, pues en el fondo el nivel de aprendizaje que vas a conseguir es más bajo. Tiene toda la lógica. Además, conecta directamente con el enfoque más importante que hay ahora mismo en la enseñanza de segunda lengua, que es el enfoque por tareas, ¿no? Que las tareas en sí, de hecho, se llaman también actividades significativas, porque necesitan darle ese significado que tú estás comentando, ¿no? Exacto. Bueno, pues ahora ya hemos definido, digamos, por prácticas en el lado bueno, en el lado positivo, es decir, de las que están dentro de esa educación informada por evidencia. Y ahora nos vamos a ir al otro lado, sí, al lado oscuro, digamos, ¿no? Vale. Es decir, el lado de lo de, bueno, es que estas son actividades de sentido común, como se dice mucho, o lo que ocurre muchas veces en la sala de profesores es actividades que siempre he hecho y me han funcionado. Entonces, bueno, no vamos a poner aquí ejemplos, pero hay muchos, son muy habituales, sobre todo con profesores con mucha experiencia, profesores que han tenido éxito de alguna manera, pero que no han reflexionado, que no han hecho no sé, esa revisión de cuál es su práctica y si realmente la han confrontado con el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? En tu experiencia, ¿qué prácticas de este tipo de sentido común o de siempre me han funcionado todavía están muy presentes en el aula y realmente casi como que no las vemos de lo presentes que están y de lo habituales que son? Bueno, yo puedo hablar de mis propios fallos, ¿eh? Una práctica que yo veo muy frecuente es pensar que completar tareas implica aprender. Y de alguna manera relacionamos a las personas que completan más tareas con el aprendizaje. Esto cada vez se cae más, porque antes podías tirar de un familiar o de copiar directamente el compañero que estaba haciendo, pues que ahora tenemos una herramienta que te rellena hojas a una velocidad de locos. Entonces, pensar que el alumno que ha completado 20 ejercicios va a aprender más que el alumno que ha completado 2, no es cierto. Depende de lo que hayan hecho durante la realización de esas actividades. Y muy vinculado a esto está también la idea de, bueno, como trabajamos por tareas, vamos a pedirles que hagan algo creativo y entendemos algo creativo como algo de usar una herramienta que es muy vistosa. Entonces, utilizamos una herramienta de presentaciones llena de muñecos que bailan y tal, porque pensamos que eso va a ayudar a la motivación, pero no es cierto. Al contrario, que genera es centrarnos en las características. Si tenemos alumnado que está aprendiendo a usar la herramienta o el PowerPoint, pero no está aprendiendo nada de ningún idioma. Está aprendiendo las opciones disponibles en una aplicación. Es pensar también que al hacer una presentación, una exposición oral mediante la herramienta X, está aprendiendo algo, pues no necesariamente es así. Depende de lo que esté pensando mientras diseña la herramienta. Y deberíamos de simplificar, paradójicamente, y pedir tareas con un diseño más sencillo, precisamente para que el enfoque estuviese centrado en lo que nosotros queremos que aprendan, no en cuestiones de diseño o de formato. Porque entonces van a aprender sobre diseño y formato, que puede ser muy interesante, pero no es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, eso yo creo que también nos pasa mucho.
Sí, Y de hecho, ha pasado pues, sobre todo con, como tú dices, con la tecnología, ¿no? Cuando claro, se pone de moda una aplicación, da igual, por ejemplo, cuando todo el mundo hacía Kahoot y Kahoot ya es que eso, no podías vivir sin el Kahoot de absoluto, ¿no? Nosotros en tecnología en el aula lo llamamos el brilli brilli de la eso tecnología, es, ¿no? Es decir, exacto. somos como urracas, ¿no? Que queremos todo lo que brilla, lo queremos, pero luego no sabemos qué hacer con esto, ¿no? Eso es. De hecho, os invito, hay muchas veces que en las páginas web de ayuda a profesores encontramos como las 120 herramientas que necesitas conocer. Y yo digo, 120 herramientas, el correo Mm. saturado de mensajes de las cuentas, las contraseñas. No, yo lo he vivido, ¿eh? Yo he sido de lo probar y cacharrear. No, elige 3 o 4 que tengan sentido para ti y profundiza. Y lo importante es el diseño didáctico, no la Claro. herramienta. Esto también Ujú. es muy importante, pero claro, hay muy poco. A ti te sorprendía, ¿no? Que fuera biólogo, porque en el fondo nos falta formación en didáctica. A mí me falta todavía formación en didáctica, ¿eh? Mucha. Ajá. Porque es muy importante, pues eso, esas jornadas donde podemos debatir de buenas prácticas, de cosas que hacemos bien, que no son de herramientas, sino son de principios. Si tengo los principios, las herramientas las voy a saber usar probablemente porque es una Claro. cuestión técnica, pero necesito los principios. Los principios Sí, didácticos necesitas son. la visión pedagógica para poder darle sentido didáctico a esas Exacto, herramientas, efectivamente. claro. Muy bien, bueno, si quieres ya vamos a entrar directamente a la materia tuya propia, la que tú desarrollas en tus libros, ¿no? A mí me gustaría hablar de la memoria y de la atención, dos cuestiones que ahora mismo, bueno, en general son fundamentales y tienen incluso como cierto halo de desprestigio, especialmente la memoria y Sí, la atención parece es que no así. le damos la suficiente atención precisamente. ¿Qué tipo de ajustes crees tú que debemos hacer dentro de nuestro diseño instruccional para poder reducir de alguna no, es que quizás reducir no es el verbo adecuado, pero para que esa carga cognitiva que significa Bien. trabajar con cuestiones más complejas, como las estructuras gramaticales o los campos léxicos que Ujú. necesitan un esfuerzo extra, y cómo podemos hacerlo para eso, para hacerlas más fácil, para hacerlas más sencillas, para que entren de una manera sin hacerlas superficiales ni simplificarlas en exceso, ¿no? Claro. Pues mira, voy a vincular esto con algo que podría haber dicho en la pregunta anterior, ¿no? En cosas que están tan implícitas que las hacemos sin pensar. Mm, En general, tendemos a pensar que una persona que le he pedido 20 redacciones aprende a escribir mejor. Y eso tampoco pasa, porque escribir una redacción, como tú bien has dicho, es una habilidad compleja. Y la memoria funciona con un sistema más bien modular y la atención es limitada. Eso quiere decir que si yo cuando redacto una redacción tengo que estar prestando atención, es decir, tengo que estar regulando procesos cognitivos referentes a la ortografía, la gramática, la expresión conceptual, la capacidad de abstracción, la generalización, todo eso a la vez. Si no lo he practicado antes, paso a paso, y de una manera ujú. secuenciada y con sentido, es muy difícil aprender solamente por el hecho de estar expuesto a ello una y otra vez. Es como pensar Claro. que alguien. Claro, tú le mandas a una central nuclear y dices, no pasa nada, ya aprenderá a gestionar la central nuclear con el tiempo. No pasa. Mm, Pero mm. en el fondo lo hacemos un poco así, y insisto, yo Sí, también, ¿eh? sí. Claro, primero habría que pensar en qué elementos, qué habilidades, ¿no? modulares necesita esa persona para redactar un texto argumentativo, por ejemplo. O qué Ajá. necesita para sostener, para escribir un diálogo. Y una vez que hemos identificado como esas habilidades modulares, necesitamos practicarlas de manera intercalada y espaciada, como hemos dicho antes, Ujú. incorporándolas poco a poco. Probablemente una de las cuestiones que nos fallan cuando trabajamos el tema de la ortografía, que es un tema, sabes, candente, es porque la ortografía nunca ha sido trabajada de manera explícita, sino que siempre se ha dado por hecho que si yo marco las faltas a una persona mientras me hace una redacción de sus vacaciones, va a aprender sobre las faltas, pero eso no tiene por qué ser así. Porque si Claro. recibe comentarios de muchos aspectos, no sabe su atención, porque no tiene conocimiento. La memoria y la atención están relacionadas. La memoria es lo que me dice a qué tengo que prestar atención. Entonces necesito tener almacenadas experiencias que dirijan mi atención. Ujú. Entonces, cuando a mí se me ha enseñado explícitamente y se me ha dicho, mira, cuando escribas, revisa al final las esdrújulas y acentúa las esdrújulas, yo sé que tengo que prestar atención a eso. Y eso solo se consigue con la práctica Ajá. de esas habilidades en forma modular.
pensar que yo puedo practicar varias cosas a la vez no funciona porque mi atención no sabe a qué Es prestar atención. limitada, Es claro. limitada, es muy limitada. Mm, Entonces, ¿por qué no incorporamos ejercicios en los que se trabaje, por ejemplo, la ortografía y cómo iniciar un texto? ujú, Entonces, solamente eso, el primer párrafo de un cuento, el primer párrafo de una carta formal, solamente eso. Entonces, trabajamos la introducción, un campo más procedimental y las reglas de ortografía. Solamente esas dos ujú, cosas. Te tiene que dar igual, o más o menos igual, pero no puedes poner el foco en, yo qué sé, en la caligrafía. No puedes poner el foco en... No. Entonces, simplifica la tarea para poder centrarte en un aspecto. Entonces, ujú, muchas veces pensamos que como aprendemos a hablar de manera primaria, que se llama de manera primaria, es decir, sin enseñanza, pensamos que escribir es igual, pero ujú, escribir y hablar son diferentes. En claro. neurociencia cognitiva se ha demostrado que escribir y hablar no tienen nada que ver, ¿no? Tienen muy poco que ver. No sé si nada, pero muy poco que ver. Entonces, claro, no podemos usar los mismos procedimientos que usamos, que sirven para aprender a hablar correctamente, que puede ser la práctica, para escribir correctamente. Tiene que ser una práctica más enfocada a aquellos aspectos que determinan que la escritura va a ser correcta, ¿no? Y Ujú, ese sería un ejemplo de cosas que tienen que ver con memoria de atención. En el fondo, insisto, la memoria influye en la atención porque nos indica a qué tenemos que prestar atención. La atención ayuda a inhibir todos esos estímulos que nos abruman. Es ujú, decir, no entendamos la atención como algo que no, nos ayuda a concentrarnos en el sentido que es capaz de inhibir lo demás. Esto es muy importante porque cuando generemos ambientes de estudio, cuanto menos tenga que inhibir la atención, mejor va a funcionar. Y esto nos cuesta entenderlo. Entendemos la capacidad mm, de atención como la capacidad de concentración, pero más bien es la capacidad de indiferencia a un montón de estímulos que hay alrededor, que no siempre es lo mismo, ¿no? sí, sí. Y esa memoria que es limitada, en el momento de que está operando con información nueva, en esos procesos que llamamos memoria de trabajo, lo que está sucediendo ahí es realmente que se están generando nuevas representaciones mentales que tienen que ver con los conocimientos previos y que Ujú, tienen que ir poco a poco, porque ujú, si no, ujú. esto es un guirigay. Sí, naturalmente, sí. Bueno, además de la memoria y la atención, hay otra cuestión muy relacionada con ambas también, lógicamente, que es la motivación. Bueno, y en el aprendizaje en general, pero el aprendizaje en segundas lenguas, la motivación para nosotros es casi como, no sé, el medidor básico. Es decir, en el momento en el que la motivación cae, lo más mínimo, aprender una segunda lengua se vuelve casi un esfuerzo imposible, ¿no? Hay, por ejemplo, hay situaciones en las que la motivación se nos hace muy importante. Por ejemplo, cuando tienes un grupo muy heterogéneo, algo que es muy habitual en la enseñanza de idiomas, porque no siempre todos los grupos son de la misma edad, con los mismos intereses, con Claro. el mismo, no sé, la misma experiencia de aprendizaje de otros idiomas. A menudo, por ejemplo, en el caso en el que estoy yo, que tengo estudiantes en inmersión, es decir, que vienen a Mm, estudiar español aquí, que pueden ser de países muy diferentes, de edades muy diferentes, que algunos hablan otros 4 idiomas más y otros es su primera, segunda lengua que estudian realmente a fondo, o que tienen 18 años, o tienen 70 años, o tienen, bueno, experiencias de la vida muy distintas. Esa heterogeneidad, para nosotros, si ya la motivación no parte del mismo punto, se hace aún más compleja, ¿no? es verdad. Entonces, ¿qué tipo de intervenciones relacionadas con la motivación crees que en un entorno de este tipo, y a partir de las evidencias, pues pueden ayudar en la enseñanza de él? Mm. Bueno, la motivación es consecuencia del aprendizaje, que es lo que normalmente se piensa, pues eh, o sea, normalmente se piensa que necesito motivarles para que aprendan. Y lo que realmente sucede es que la motivación es consecuencia del aprendizaje, que me he expresado un Ujú. poco mal. Sí, sí. Eso quiere decir que es fundamental garantizar altas tasas de éxito inicial, Ujú, porque la motivación está muy relacionada con las creencias y las apreciaciones que hacemos de nuestra propia capacidad de aprender. Estamos motivados cuando hay algo que pensamos que podemos realizar y a la vez nos presenta un cierto desafío, un cierto reto. Entonces, claro, ujú, efectivamente esto es muy complicado hacerlo cuando hay heterogeneidad de niveles, porque sobre todo al principio es fundamental que todas las personas experimenten que pueden aprender algo nuevo o algo que antes no sabían ujú, del idioma. Eso va a ser claramente el definitorio de la motivación. Y luego, claro, la motivación en el fondo son motivos
orientados a metas. Y entonces ahí es muy importante que nuestra motivación esté orientada a metas de aprendizaje, de aproximación, es decir, nos gustaría conseguir aprender cosas nuevas. Esa es una motivación que fomenta la autonomía y fomenta la interiorización de los motivos, ¿no? Pero también ahí tenemos que saber jugar con motivaciones que no son tan internas. Pues, por ejemplo, una certificación. Tienes que sacar el B2 porque eso te va a permitir sacarte, trabajar o lo que sea. Entonces, claro, no veamos la motivación extrínseca e intrínseca como la buena y la mala. Tenemos que aprender a jugar con eso, sabiendo que el objetivo es interiorizar los motivos y que al final quien está en tu clase debería de intentar llegar a un momento en el que diga, bueno, aprender esto se me da bien o más o menos puedo conseguirlo y quiero conseguirlo por mí, pues a veces tenemos que usar herramientas externas para favorecer precisamente ese proceso de interiorización. Parece contradictorio, pero no lo es. Todos necesitamos una recompensa y un motivo inicial. Y si el motivo inicial tiene que ser, pues eso, que lo que estamos haciendo luego me va a ayudar a la certificación y eso va a implicar otras cosas, pues también eso es importante. Y clarificar esos objetivos y esas metas es fundamental en las primeras fases de enseñanza. Entonces, también es muy importante que esa evaluación diagnóstica, que a veces parece que es como conocer solo la prueba de nivel, qué nivel tienes, también es muy importante preguntar por qué quieres aprender inglés, para qué lo quieres hacer, porque en el fondo eso va a determinar la capacidad que va a tener para resistir cuando la cosa se ponga difícil. Y como en general la cosa se pone difícil, por circunstancias o por la propia vida, es muy importante haber clarificado esto antes para poder usarlo como motivador interno. Es decir, tú me dijiste que esto era importante para ti, por esto, pues retomemos esos motivos, porque lo social y lo cognitivo, o lo emocional y lo cognitivo, tampoco son enemigos, sino que están totalmente imbricados. Y por eso es necesario tenerlo en cuenta también. Sí, sí, de hecho, la enseñanza de español, también en la de inglés, por ejemplo, es muy común que tú hagas una prueba de nivel, pero también haces, si tienes tiempo, ¿no? Un análisis de necesidades, ¿no? Eso es. Para poder ver de dónde vienes y a dónde quieres ir y cómo y por qué quieres ir a ese punto, ¿no? Porque quieres llegar, como tú dices, si es para una certificación o es porque a ti te gusta mucho el español por cuestiones culturales, Claro. sociales, lo que sea. Y realmente ayuda muchísimo porque la prueba de nivel te dice más o menos dónde estás en tu competencia comunicativa, pero no el contexto de ese aprendizaje. Me ha Exactamente. gustado mucho esa vuelta de tuerca que le has dado no es que la motivación produzca el aprendizaje, sino que el aprendizaje produce la motivación. Creo que es una reflexión muy, muy importante para que nos hagamos cuando estemos en el aula. Porque muchas veces decimos, es que no vienen motivados, pero bueno, es que es algo más complejo, ¿no? No hace Sí, falta que vengan motivados, sino que hay que encontrar un espacio para que se produzca esa motivación. exactamente. Pues si te parece ya para ir cerrando la charla, a mí me gustaría que nos dieras algún tipo de unas recomendaciones, ¿no? Es algo así como un kit básico, ¿no? Para poder seguir investigando sobre esto, donde nos puedas dar pistas de artículos, de recursos, por supuesto de tus libros, totalmente recomendados también. Y los pondremos en el enlace del blog del podcast. Y bueno, pues que nos diga un poco cómo podríamos llevar estos artículos, libros, recomendaciones al aula para poder conectar, pues, lo que hemos visto de una manera más teórica y que luego se convierta en una práctica real. Sí, eso es una pregunta muy interesante que a mí me importa mucho, la verdad. ¿Cómo conseguimos transferir, ¿no?, a los docentes como yo? Porque yo Sí. te digo que a mí me ha hecho mejor docente. A mí leer todo esto me ha ayudado un montón. No solo al aprendizaje, sino en el clima del aula y todo esto que hemos hablado también de la motivación y del trabajo en grupo y un montón de cosas. Entonces, a mí me parece muy importante que hagamos esto. Hace poco sacamos otro libro, Francesco Mila y yo, que se llama ¿En qué te basas para enseñar?, donde intentábamos desarrollar precisamente esto, todas las diferentes disciplinas que nos pueden aportar información, o algunas de las muchas disciplinas que nos pueden aportar información. Yo creo que ahí es muy importante, en primer lugar, tener claro que la investigación educativa tenemos que buscarla en sitios que sean accesibles a los docentes. Esto a mí me parece claro. Entonces yo me iría a la Fundación Promaestro con su revista Pensadero, a mi blog, esto suena mal, pero por eso existe, ¿no? Claro. investigacionesdocente.com. Claro, porque en el fondo yo te abro un abanico, te preparo un buffet que es de barbacoa. Te preparo un buffet de barbacoa, es decir, todo esto te lo vas a comer, en principio te va a gustar. No sé si hay alguien que no le guste la barbacoa, si es así, pues que me disculpe, pero a priori esto es así. Pero claro, para mí es muy importante
que cuando tú te comas la salchicha, yo te voy a decir, ya, pero si quieres el caviar, yo te indico dónde está el caviar, que es la Claro. investigación original. Y yo creo que Ujú. deberíamos de empezar a preguntar en qué te basas, que por eso el título del último libro es así, y cuando vamos a formaciones que nos cuentan 1000 cosas, dame referencias bibliográficas, dame Claro. lecturas complementarias, porque si no, tú te puedes estar inventando todo y estas prácticas están interiorizadas en otras profesiones y a nosotros todavía nos cuesta. Ujú. Y esas referencias bibliográficas de un tema que a ti te guste, volvemos a la motivación, de un tema que tú sientas que es tu tema, intenta leer de vez en cuando algo. Hay revistas de didáctica de las lenguas extranjeras, creo que Ajá. Grao tiene una, la propia editorial de Fusión tiene yo creo que varias, entonces Ujú. creo que hay momentos para poder, digamos, refrescar. No te vayas a la sección de educación del Corte Inglés, no porque sea el Corte Inglés. No te leas porque son muy generales, son libros de autoayuda. Claro. Entonces, Mm. yo creo que es muy importante diferenciar entre el caviar, o sea, la investigación educativa, que nos puede quedar lejana, las fuentes que beben directamente de esas fuentes primarias, y por favor, pues ahí, para eso está el blog, pero hay otros muchos blogs y de blogs de él también hay muy buenos. Luego viene las jornadas de divulgación, los momentos de encuentro, y ya ni menciono a los libros generales que en el fondo te tratan de dar como una visión de la vida y tú lo aplicas. Bueno, puede venirte bien, pero en general no deberían de ser nuestras fuentes de información. Claro. Vamos a sitios donde podamos encontrar siempre, donde nos indique la fuente original. Si no está la fuente original, desechemos la información. Y si yo lo hago, deséchala. No lo hago porque no sea yo. Si no te digo cuáles son las fuentes, ¿no? En el propio taller, por ejemplo, que vamos a hacer en las jornadas en Barcelona, el 20 de diciembre, deséchalo. Educar en la complejidad era un poco un libro pensado para decir, bueno, esta mirada sobre la educación, en el fondo, desmonta muchas frases que en el fondo están vacías de contenido. Y luego, en blanco y en la evaluación formativa es, vamos a darle contenido. ¿Con qué sustituimos esas ideas que se han quedado desnudas o que nos parecen simplificaciones que no sirven para ayudarnos a mejorar realmente? Y ese es un poco el camino que he recorrido y que he acabado y que ya tengo que dejar de escribir porque esto lleva mucho tiempo, pero la realidad es que esa es la propuesta. Busca un tema que te guste, busca fuentes fiables, certifícalas y sumérgete e intenta llegar al caviar, porque el caviar es muy difícil de conseguir, es un poco amargo, es un poco ácido, pero es muy bueno. Es muy bueno. En lo que sea lo posible, leamos fuentes primarias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Juan. Ha sido un placer A ti. tenerte esta tarde aquí. Recomendamos, por supuesto, a nuestros oyentes que vayan a las jornadas y que te vean en directo, porque como tú dices, en ese intercambio de ideas es donde realmente fructifica toda esta práctica finalmente. Bueno, nada, que tengas muy buena tarde y por supuesto no dejes de escribir, eso no. Date una pausa y si quieres cambia un poquito el enfoque, pero no dejes de escribir, por supuesto no dejes de trabajar en tu página web porque estamos siempre pendientes de lo que nos ofreces. Muchas gracias. Gracias, un placer. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.